Estimados hermanos, muy buenos días. Esta es la reflexión para el día de hoy, 28 de octubre, titulada Infidelidad posterior de Saúl, y está tomada del libro devocional de John Stott. Así murió Saúl por su rebelión con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, y porque consultó a una adivina. Primer libro de Crónicas, capítulo 10, versículo 13. La infidelidad de Saúl tomó la forma de desobediencia y se nos dan tres claros ejemplos de ella. En el primer caso, Saúl usurpó una prerrogativa sacerdotal. Se le había indicado que esperara 7 días en Gilgal hasta que llegara Samuel, en su papel de sacerdote para ofrecer los sacrificios. Pero cuando pasó la semana y Samuel no había llegado todavía, Saúl tomó la ley en sus manos. Estaba lleno de excusas, porque vi que el pueblo desertaba. Me esforcé, dijo. Pero Samuel le respondió: locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Ver, por ejemplo, primer libro de Samuel, capítulo 13, versículos 12 y 13. Su pecado era una mezcla de impaciencia, arrogancia, sacrilegio y desobediencia. En el segundo caso, Saúl no cumplió en destruir a los amalecitas. Se le había dicho que el propósito de Dios era juzgar a Amalec por haber atacado a Israel poco después de que salieron de Egipto, cuando todavía estaban cansados y sin preparación. En nuestra reflexión del domingo anterior consideramos por qué esas naciones debían ser consagradas, es decir, totalmente destruidas, tanto personas como ganado. Pero Saúl preservó la vida de Agag, su rey, además de lo mejor de las ovejas y del ganado. Cuando Samuel acusó a Saúl de desobediencia, Saúl culpó a los soldados y agregó que lo habían hecho para sacrificar los animales al Señor. Samuel respondió con palabras memorables: el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Ver, por ejemplo, primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 22. En el tercer caso, Saúl consultó a una medium. Todas las formas de necromancia, intentos de comunicarse con los muertos, estaban prohibidas en la ley de Moisés. Ver, por ejemplo, Levítico capítulo 19, versículo 31 y Deuteronomio capítulo 18 del versículo 9 al 14. Y en la etapa inicial de su reinado, Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos. Ver, por ejemplo, primer libro de Samuel capítulo 28, versículo 3. De modo que Saúl quebrantó tanto la ley de Dios como su propio edicto. Saúl nos da una lección objetiva sobre los peligros de la desobediencia. Debido a que había rechazado las palabras del Señor, éste lo rechazó a él como rey de Israel. Ver, por ejemplo, primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 26. No sorprende que el Señor haya buscado en su lugar a un varón conforme a su corazón. Ver, por ejemplo, primer libro de Samuel, capítulo 13, versículo 14, y Hechos, capítulo 13, versículo 22. Este sería David. Para profundizar y ser alentado, puedes continuar leyendo primer libro de Samuel, capítulo 28, del versículo 11 al versículo 20.